Inicialmente la propuesta era trabajar estrictamente la hidrovía, pero decidimos darle una dimensión más amplia por varias cuestiones. Y mientras que las voy clarificando y explicando, me voy metiendo en el tema directamente, para no hacerlo tan pesado. A ver, la impresión con la que yo arranqué esta colaboración, este trabajo, es que los trabajos referidos al Paraná, y sobre todo a la hidrovía, tienen el déficit o a veces el inconveniente que muchos temas de la ciencia política a veces poseen. Y es, en primer lugar, la carácter netamente interdisciplinar. A nuestras disciplinas, digo, a las ciencias sociales, nos cuesta mucho a veces la interdisciplinaridad y poder trabajar en común con otras miradas, otras facultades, otras ciencias. Y me encontré en la UAI con un espacio mucho más predispuesto para eso. Por eso el trabajo es tan interdisciplinar que lo primero que se hicieron es sumarse gente de la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera de Comercio Internacional, que conocen de los temas logísticos mucho más de lo que nosotros desde la ciencia política podíamos aportar, de ingeniería comercial, de carreras que tienen un enorme hándicap técnico que por ahí nosotros no tenemos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que la temática en sí está muy relegada en la ciencia política. Por lo menos en la ciencia política, en muchas facultades, y acá pecamos del ombligocentrismo que tiene Buenos Aires. Yo tuve que empezar a trabajar en la sede de Rosario para ver la importancia y la dimensión que tiene la hidrovía Paraná-Paraguay. Que ahí sí, por supuesto, en Rosario claramente es un tema emergente, es un tema que está en agenda, es un tema que se discute y se debate. Pero en las ciencias sociales en mucha menor medida. Y el otro tema es que al darle una escala geopolítica, intentábamos comprender muchos ingredientes que el estudio de la cuenca del Paraná posee, que a veces se pierde en el ingrediente estrictamente técnico, ¿no? Entonces, de alguna manera fue como, primero, solucionar esto que decía Nietzsche ya a fines del siglo XIX, cuando hablaba de las instituciones alemanas, que hablaba de que tenían cierta miopía disciplinar, porque cada uno era especialista en un área temática sin ver los compartimentos que tenía cerca. Y por otro lado, aportarle a las ciencias sociales esto de ponerlo más en agenda todavía este tema. Y la verdad que el resultado, si lo mido con el indicador de haber estimulado la investigación desde estas carreras para esta área, fue fenomenal, porque se aprobaron en 3 años 3 tesis de grado sobre la hidrovía Paraná-Paraguay desde distintas miradas, con distintos marcos teóricos, pero ya está instalado como un tema de investigación en las tesis de grado y en los trabajos de las materias. Entonces eso ya desde un lugar muy egoísta, viéndolo desde mi pequeño terruño de la gestión académica, ya fue un éxito. Pero después me encontré con la enorme colaboración de, bueno, todas las intendencias, todos los municipios de los alrededores de Rosario, desde Puerto San Martín, San Lorenzo, Granadero Baigorria, todo el espacio de Santa Fe, incluso obviamente la ciudad de Santa Fe y de las provincias cercanas, que todos tenían para aportar, todos tenían para opinar, para generar algún insumo. Entonces, fueron 2 años de entrevistar a los especialistas, enseguida ir a ver, bueno, quiénes son los que conocen del tema desde hace años y lo trabajan sistemáticamente, como Juan Carlos Venecia, el Instituto para el Desarrollo Regional, como Ángel Elías, el presidente del ENAPRO. Entonces, con todos esos nutrientes empezamos a hacer esta discusión desde las ciencias sociales. Hechas esas aclaraciones, entonces yo brevemente, en unos breves minutos, quisiera especificar esto de la primera parte, la primera dimensión del Paraná, que es la parte de la memoria histórica. Si ustedes van a la página del GEP, del Grupo de Estudios del Paraná y el Cono Sur, van a ver que esa es la primera área con la que se van a encontrar, la memoria histórica y cultural. La segunda área, que es sobre la geopolítica, donde vamos a trabajar un poquitito más lo técnico. Y después tratar de hacer algunas conclusiones del caso. Voy brevemente a esos 2 segmentos. El primero, y tratando de ser sintético, porque obviamente no quiero llenar de datos sin sentido que no nos propongan un análisis sobre la larguísima historiografía que tiene la cuenca del Paraná. Yo quisiera destacar 3 cuestiones, básicamente. En primer lugar, que la centralidad que tiene el río Paraná para lo que es la fundación y el poblamiento de la Argentina es absolutamente relevante, digamos, es el nodo, claramente el nodo del poblamiento fundacional del Cono Sur, podríamos decir. Porque de la misma manera que Santiago del Estero lo fue para el norte argentino, recuerden que es la madre de ciudades en la Argentina, en el norte,
lo fue Asunción y Santa Fe para la región del litoral y de la zona altoparanaense. Dentro de esa centralidad, todo el siglo XIX, la formación de los estados en la cuenca del Plata, y hay un libro de Moniz Bandeira, el genial historiador brasilero, que se llama así, La formación de los estados en la cuenca del Plata. La disputa geopolítica más relevante para la conformación de estos estados fue claramente la cuenca del Paraná. Comprendiendo con esto también la cuenca del Bermejo y toda la cuenca del Plata en términos amplios, ¿no? Todo lo que después va a ser observada en términos estratégicos como el acuífero Guaraní, que está justamente sobre el área subterránea de este mismo espacio. Fíjense si nosotros tomamos el siglo XIX en la formación del Estado y en la formación de una mirada territorial y geopolítica de la Argentina. La primera guerra convencional que tiene nuestro país es la guerra con el Imperio del Brasil en 1825, que es por la disputa por la cuenca del Plata justamente. Ahí se pierde el Río de la Plata, digo se pierde porque se deja de administrar para un solo Estado y se internacionaliza el río Uruguay. La división en dos estados entre la banda oriental y las Provincias Unidas van a ir claramente en desmedro de una mirada absoluta del territorio. La segunda gran guerra, y acá ya entramos con el espacio de la memoria histórica que venimos trabajando mucho, es la guerra que un sector de la biblioteca, como decimos nosotros, todavía no la tiene claramente visibilizada o con el renombre que debe tener, que es la Guerra del Paraná, que como muchos de ustedes saben, la Guerra del Paraná, un sector del revisionismo, en los últimos años ha tratado de instalarla mucho más, pero sigue siendo vista en los manuales como el bloqueo francés y el bloqueo anglo-francés, ¿no? La década del 30 a la década del 40, cuando claramente fue un conflicto de una larga duración sistemática que atravesó por lo menos 15 años de la historia argentina. En esa Guerra del Paraná hay picos de tensión importantes. Uno de ellos, entre 1845 y 1846, por ahí está un poco más conocido porque se da la famosa batalla de la Vuelta Obligado, cuando las dos potencias más importantes del mundo en ese momento, Inglaterra y Francia, quieren avanzar sobre el río Paraná, y se produce esa batalla fenomenal que, bueno, estaba registrada hasta hace poco tiempo en el billete de 20 pesos, ¿no? En el reverso del billete de 20 pesos, hasta que fue reemplazada por un guanaco. En 1846, el 4 de junio, se da la batalla del Quebracho. La batalla del Quebracho en cualquier lugar del mundo sería Waterloo. Tendría 50 monumentos por cuadra, tendría películas épicas hechas en Hollywood. Pero en la Argentina, salvo aquel que vive en Puerto General San Martín o San Lorenzo o los alrededores de Rosario, no lo tiene muy registrado. Es una batalla en donde lo que se perdió en Vuelta Obligado se gana el 4 de junio del año siguiente. O sea, lo que se pierde el 20 de noviembre del 45 se gana el 4 de junio del 46. Y la Argentina rechaza, con el fuerte protagonismo de Lucio Norberto Mansilla, rechaza las dos potencias más importantes de la época. Imagínense ustedes que hoy la Argentina rechace, no sé, a Rusia y Estados Unidos, o China y Rusia, ¿sí?, de la cuenca hídrica más importante de nuestro país. Bueno, eso es lo que ocurre en ese momento. O sea, claramente, uno de los conflictos que entran en disputa por la zona de la cuenca está invisibilizado en la historia argentina. Pero después de esto viene nada menos que la batalla de Caseros, que se la puede poner en el marco de una disputa con el Imperio del Brasil, porque recordarán ustedes la activa participación del Imperio del Brasil, ya demostrado desde hace 70 años, no quiero retroceder con esto, desde hace más de 70 años, y en las investigaciones de José María Rosas, de tantos trabajos de historiadores argentinos, la fuerte participación del Imperio en la batalla de Caseros, que quedó representado en la decisión de Urquiza de pedirle a las tropas brasileras que cuando entren a Buenos Aires, para festejar la victoria, saquen los estandartes brasileros y no los muestren demasiado, para que no se visibilice esa aparición, ¿no? Si nosotros nos olvidamos de esa historia que está muy confundida con las guerras civiles en nuestro país, está demasiado confundida con la guerra civil, con la oposición a la Confederación Rosista, y avanzamos un poquitito más, tenemos la guerra más importante del siglo XIX, la guerra de la Triple Alianza. Que quédense tranquilos, tampoco me voy a poner a hablar de esa guerra, de la que se ha dicho todo y se han escrito tantísimas investigaciones. Pero claramente es la guerra definitiva, formativa de los Estados-nación en la Cuenca del Plata, tan definitiva que va a ser la profesionalización de los ejércitos, la definición de los límites, el reacomodamiento de las grandes potencias, pequeñas, medianas, ¿sí?, del momento, y obviamente la caída definitiva del Paraguay en el proyecto industrial, en el proyecto de potencia regional que tenía hasta ese momento. Pero yo quiero reparar en ese cierre, este primer bosquejo de una historicidad fundamental
para la geopolítica nacional y regional, que en 1872, cuando se firma el acuerdo definitivo entre Brasil y Paraguay, comienza otra historia que es mucho más cercana todavía a nosotros. A pesar de que yo considero que esa historia sigue siendo cercana, pero yo entiendo que a veces algunos los ven como, bueno, ¿cómo retroceder hasta Punta del Quebracho cuando tenemos que ir a hablar de las oleaginosas en el siglo XXI? ¿No? Lo entiendo muy bien. Bueno, a partir de 1872 comienza una historia de una referencia de una tensión muy grande entre el Paraguay y el Brasil, un avance del subimperialismo brasilero en el cono sur, un avance contundente, digamos, de ocupación militar, de ofensiva diplomática y de presentación política en el territorio, de la que Argentina se tiene que plantar. Les doy un ejemplo también, que a veces en los estudiosos de la región no aparece consignado. La isla del Cerrito, en Chaco, que llegó a ser la capital del territorio nacional del Chaco, cuando todavía no era provincia, llegó a ser la más importante base fluvial, la base naval del Imperio del Brasil durante 10 años. El Brasil no quiso desalojarla, la ocupó durante una década después de la guerra, y la Argentina tuvo que presionar para recuperarla. ¿Sí? Isla estratégica fundamental en medio del Paraná, por dar un ejemplo. Bueno, pero ¿por qué digo que comienza otra historia? Porque en el siglo XX el Brasil no va a respetar ese acuerdo del 72 y va a empezar a avanzar, sobre todo a partir de la década del 30, cuando el interés geopolítico por el río Paraná sea cada vez más fuerte y cuando se vea la potencialidad del aprovechamiento de la fuerza hídrica para la energía eléctrica, ¿no? Se imaginarán que estoy hablando de cómo va a venir un enorme problema en el siglo XX, que son las dos grandes represas hidroeléctricas, las dos más grandes de la región y dos de las más grandes del mundo, como la represa de Itapú, en el límite entre Brasil y Paraguay, y la represa de Yacyretá en el límite entre la Argentina, entre Corrientes y Paraguay. Aclaración importante, donde está la represa de Itapú, inicialmente era territorio exclusivamente paraguayo, solamente paraguayo. Por eso digo que la avanzada del Imperio del Brasil, y después de la República Federativa del Brasil en el siglo XX, hace que ese territorio sea dividido binacionalmente cuando históricamente solamente estaba en territorio paraguayo. Hay una ofensiva muy subsecuente con esto de poder ocupar los altos del Guairá, lo que se conocería como la región del Guairá, región identitaria, geopolítica, cultural, social, económica fundamental. En 1965 es el año clave, donde ya podemos entrar a la historia más contemporánea de esta geopolítica, porque en 1965 ya el Brasil ocupa militarmente la región, crea grandes puentes y hace la última ofensiva diplomática. En ese año también se publica un libro sobre los altos de Guairá, al que yo considero el más importante historiador paraguayo, tampoco estoy descubriendo la pólvora, que es Efraín Cardoso, quien más ha aportado para la memoria histórica del Paraguay, por lo menos en todo el siglo XX. Efraín Cardoso, ese mismo año que el Brasil ocupa los altos, publica un trabajo sobre la avanzada diplomática de los brasileros. Y se termina firmando el Acta de Itapú, que va a permitir la creación de un ente binacional para la construcción de la represa. Esa represa, como ustedes saben, se empieza a construir en 1970, se termina en 1982. La represa de Yacyretá, por el contrario, como ustedes saben, también en la década del 70, 1973, es que se da el Tratado de Yacyretá. La construcción se comienza en el 83 y se termina parcialmente en el 94 y de manera un poco más definitiva a fines de la década. Las dos tienen la siguiente particularidad. Las dos son una fuertísima avanzada económica de los recursos hídricos sobre la cuenca del Paraná. Las dos fueron gestionadas a través de dictaduras. Las dos produjeron dos grandes ecocidios, sobre todo el de los altos del Guairá, que yo les contaba. Los altos de Guairá, en la zona altoparanaense, eran una de las cataratas más grandes del mundo, tanto más bellas que las cataratas del Iguazú, a 25 kilómetros del límite con la Argentina. Si ustedes ven, después googlean, si nunca han visto fotos de los altos de Guairá, era un paraíso en la tierra. Cuando se llenó el embalse de la represa de Itapú, se tapó todo. Se tapó todo y las comunidades, ¿sí? Stroessner llamó un día antes, les mandó un WhatsApp y le dijo, corran. Se tuvieron que ir las comunidades, se produjo uno de los ecocidios más grandes de Sudamérica. Hay pocos ecocidios comparables. Es para que ustedes imaginen 10 veces al ecocidio de Yacyretá, que tampoco hay que pensar que Yacyretá no tuvo un impacto ambiental, territorial y cultural, ¿sí? La isla Talavera y las comunidades que se tuvieron que ir de la zona circundante al embalse de la isla de Yacyretá, el impacto que va a tener en la zona baja de Encarnación. O sea, las dos van a tener un impacto ambiental fenomenal, cultural, social, territorial,
las dos van a ser gestionadas a través de las dictaduras, y las dos van a ser monumentos a la corrupción. ¿Sí? Las dos. En esto estamos a ver quién gana el campeonato, quién se lleva la cucarda. Lo de la represa de Itapú, bueno, hasta hace poco casi se lleva a la destitución del presidente Mario Abdo Benítez del Paraguay. Y la de Yacyretá, ustedes calculen solamente el siguiente dato, para no meterme en una historia turbia que por ahí se alejaría de lo que nos interesa. Inicialmente iba a costar 1.500 millones de dólares y terminó costando, se calcula, 11.500 millones de dólares, ¿no? Cambió un poquitito el presupuesto, de los cuales hasta el día de hoy 3.500 millones de dólares, fíjense que hablamos de millones de dólares como un vuelto, ¿no? 3.500 millones de dólares todavía no se sabe dónde terminaron. Esa tremenda corrupción, que es una enorme deuda pública además, o sea, una enorme corrupción de una enorme deuda pública, una sangría de dinero fenomenal, no solo fue en cuanto a la construcción, en cuanto a la auditoría y en cuanto al dinero que la represa producía para después financiar constructoras y otras empresas, otro terreno turbio en el que no me quiero meter. Pero ¿por qué los consigno acá? Porque así que de la misma manera que los conflictos bélicos atravesados por las guerras civiles y la definición de fronteras en el siglo XIX fueron determinantes en el Paraná, la intervención de las grandes potencias fueron determinantes para el juego de poder en el Paraná. En el siglo XX, la construcción de las represas, y sobre todo el último segmento que voy a comentar ahora, que es la hidrovía, son determinantes también para el Paraná. No hay obra pública más grande de las que estamos hablando, no hay impacto más grande del que estamos hablando, y no hay una repercusión monetaria financiera más grande de la que estamos hablando. Por eso digo que también están bastante invisibilizados, porque Yacyretá, esto con tantos académicos, compañeros, amigos, alumnos que lo discutimos, ese caso de corrupción, no, es una represa que la Argentina obviamente, cuando uno lo pone en el mapa, no significa que esté en contra del avance del aprovechamiento hidroeléctrico. Yo quiero que se entienda el siguiente punto de por qué consignarlo, y es la otra fundamentación que iba a ser al comienzo de por qué crear un espacio que atraviese la geopolítica, la cultura y la economía. Porque a veces cuando uno menciona estos hitos y lo pone en un cuadro general, parece que enseguida va a tomar partido por o una visión indigenista fundamentalista, decir, bueno, no hay que avanzar, no tiene que venir la modernidad, sigamos viviendo en la utopía social del incariato, o parece que uno se pone, si defiende esa inversión, esa infraestructura, se pone en el lugar más fundamentalista del capitalismo. En ninguna de las dos posiciones nos queremos, valga la redundancia, posicionar, porque tampoco estamos defendiendo posiciones, lo que queremos es ver el impacto, la trascendencia y la poca visibilidad que tiene para las ciencias sociales, por lo menos en el nivel de formación inicial de las ciencias sociales, ¿sí?, en nuestro país. Por eso digo, ni la visión más ultracapitalista, ni la indianista fundamentalista, ¿no? Una posición nacional, si se quiere decir, o tercera posición, como hubiese dicho algún general. Bueno, solamente la represa de Yacyretá para la Argentina, porque uno de los trabajos que hicimos, que lo presentamos en la Universidad Nacional del Litoral hace 2 años, nos enfocamos mucho en Itapú. Después empezamos a hacer un trabajo mucho más grande sobre Yacyretá. En el caso argentino, había 80.000 personas viviendo en el territorio que se va a generar el embalse de Yacyretá. Esas 80.000 personas vivían en algo más de 100.000 hectáreas. Se les otorgaron 400 hectáreas para su desplazamiento. O sea, no, la deuda no es solo del Paraguay, ¿no? No es que con esto nosotros queremos visibilizar lo que fue en el Paraguay y no en la Argentina. Y repito, esto no implica estar en contra de una represa ni el aprovechamiento hidroeléctrico, sino la manera en la que se lo gestionó y la manera en la que después se lo administró, porque también es la historia posterior a esas construcciones. Pero en cualquier aspecto que nos metemos sobre el aprovechamiento, por ejemplo, extractivo de la cuenca del Paraná, aparecen ejemplos muy parecidos. No necesito decirles a los que sean santafesinos que estén escuchándome lo que significó, por ejemplo, la explotación del quebracho colorado en el chaqueño santafesino. Yo digo la forestal, y a los que sean santafesinos ya les viene la imagen de lo que fue ese enorme proceso, no solo de corrupción, sino extraer el tanino. Se dejó algo así como 1 millón de hectáreas incultivables. 1 millón de hectáreas incultivables para la posteridad. Bueno, hay una semejanza ciertamente parecida con otros procesos. Entonces, hecha esta consideración sobre la memoria, paso al segundo punto, que es, bueno, ¿qué relación tiene esto con la hidrovía? Siempre aclarando que no es una posición en contra, sino que por el contrario, como van a ver, yo voy a hacer algunas conclusiones sobre lo notable y lo altamente productivo que tiene la hidrovía.
La hidrovía, para decirlo de una manera muy esquemática, muchos de los que están acá presentes son más especialistas en temas comerciales que yo, es transformar en una autopista fluvial al río Paraná, lo cual no necesariamente es malo, digamos, que obviamente va a tener impactos, que tiene, porque este proceso comenzó en 1996, tiene una serie de impactos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esa hidrovía, para dar 2 o 3 fechas fundamentales, el primer proyecto es de 1969, cuando se crea el Tratado de la Cuenca del Plata, que es el gran articulador de toda esta historia. Fíjense la contemporaneidad con la discusión de los Saltos de Guairá y con la represa de Yacyretá. Lo contemporáneos que son fines de los 60, comienzos de los 70, a toda la transformación de la Cuenca del Paraná. ¿Sí? No es casualidad. El gran evento es en 1969, les decía, la firma del Tratado de la Cuenca del Plata. Pero en 1987, casi unas 2 décadas más tarde, la Declaración de las Leñas, que crea el primer encuentro para el desarrollo de la hidrovía Paraná-Paraguay, es la que va a habilitar una serie de procesos que se van a ir acelerando para la institucionalización de la hidrovía. El año clave es el 89, cuando se crea el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, la CIH, Comité Intergubernamental de la Hidrovía, que tiene una secretaría ejecutiva, viene a ser, para decirlo en pocas palabras, el órgano político de la hidrovía, la que marca la agenda de la hidrovía. Bien, en 1992 se crea el Tratado de Transporte, el Acuerdo de Transporte Fluvial. En 1996 comienza a funcionar fielmente. Bueno, esta hidrovía está concesionada, ¿sí? Es una enorme infraestructura que no es solamente el balizamiento, es también el dragado, es el repensar toda la infraestructura portuaria, de la que hay muchísimos especialistas en la Argentina, y todos los años se hace un evento extraordinario en la Bolsa de Comercio de Rosario, que es la jornada de la hidrovía, facilitada por el Instituto del Desarrollo Regional, por varias organizaciones que siguen este tema desde hace 20 años. Esta hidrovía está concesionada a Hidrovía Sociedad Anónima, en el que hay empresas extranjeras y también nacionales. Esa concesión es por el mantenimiento del dragado que les estaba diciendo, que no solo se hace una vez, sino que hay que mantenerlo por el balizamiento, las señalizaciones. El cobro es un peaje de $3 por tonelada de transporte, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Que hay una historia larga de cómo se fueron renovando las concesiones sin respetarse los periodos de cierre de la concesión anterior. La concesión comienza en el 95, cuando no se habían cumplido los 10 años de otorgamiento, se vuelve a extender otros 10 años, cuando no se cumplen los 10 años se los vuelve a extender. La cosa es que la concesión definitiva termina el año que viene, en el 2021. ¿Sí? El año que viene termina la concesión de la hidrovía, 2021. En esa hidrovía las provincias no forman parte del contrato. Hay una declaración reciente, entre las pocas declaraciones, obviamente se entiende por toda la situación que se está viviendo, pero hay una declaración reciente del presidente de la Nación que al parecer se le va a facilitar la participación a las provincias. Hay varias provincias comprometidas en el aprovechamiento de la hidrovía, y una especie de agencia federal se está pensando, por lo menos es la idea que se tiró. La cosa es que el nuevo contrato comienza el año que viene. Para que ustedes tomen una idea de lo que es el financiamiento para los estudios de factibilidad, el último demandó $4 millones, y el estudio de factibilidad lo tuvieron que poner las grandes empresas. Entre los múltiples problemas, no problemas, temas a solucionar o problemáticas, ¿sí?, que expone la hidrovía, es que, como ustedes imaginarán, hay una disparidad de regulaciones en todo término. Entre otras cosas, uno de los temas que por lo general tuvieron fuerte presencia en los medios, y está bueno mencionarlo en este espacio, es la disparidad en cuanto a las condiciones de trabajo en esta hidrovía en el Paraguay con la Argentina. Argentina y Uruguay, que tienen sindicatos, los marinos, mucho mejores. Pero en el Paraguay, la precariedad sindical, sobre todo en este rubro, fue muy fuerte, y ahí hubo una sinergia muy importante con el Sindicato Único de Trabajadores Marítimos de la Argentina, entre otros temas. Pero tan grande es la implicancia económica comercial que cada tema que uno toca de la hidrovía, por eso digo que yo no me quiero dedicar a hablar de la hidrovía, le esquivo la jeringa, sino que exponerlo como un tema de altísima sensibilidad, ¿sí?, pero de muy baja discusión en términos de la ciencia política, y mucha mayor discusión en términos de los medios
o de las otras disciplinas subsidiarias o de las ciencias económicas, de la logística, de la infraestructura portuaria. Solamente decirles que, por ejemplo, uno de los máximos, el máximo accionista de la empresa argentina, ENEPA, que es la concesionaria todavía de la hidrovía, es Gabriel Romero. Para el que no lo ubique, es uno de los arrepentidos de la causa de los cuadernos. Por darles un ejemplo de que cada cosita que uno toca tiene una enorme sensibilidad y una enorme carga simbólica visceral de la política, ¿no? Que a veces cuesta tener tanta objetividad. A ver, yo les decía en la enunciación de algunos de los beneficios. Debo decir de antemano que la hidrovía Paraná-Paraguay es altamente transitable y es confiable. Es decir, si uno lo mira desde el punto de vista de la confiabilidad del transporte de carga, no se puede discutir que la hidrovía ha generado un cambio enorme en la potencialidad comercial de estos países, ni que hablar del Paraguay. En esto hay un trabajo sistemático de Juan Carlos Venecia, por ejemplo, de exponer la distorsión del transporte en la Argentina. Y para que se vea que esto no es una crítica a la potencialidad de la hidrovía, les doy una cifra. La Argentina moviliza 300 millones de toneladas por año, ¿sí? En todo tipo de carga. El 90% de esa movilización se hace a través de las rutas, con camiones, el 90%. El 8% en ferrocarril y solo un 2% en vía fluvial. O sea, imagínense el potencial que se está desaprovechando y la congestión que se genera por otro espacio. Pero además de eso, bueno, si uno lo ve, el proceso inverso, en la década del 40, el 80% del traslado, ¿sí?, era por las vías alternativas a las rutas, era por transporte fluvial o por ferrocarriles en su mayor parte. Los beneficios desde la disminución del costo de los transportes, como da el último informe de la hidrovía, con productos regionales altamente competitivos. La promoción del desarrollo industrial para las zonas cercanas a los entornos de las terminales portuarias. Hay una ilustración que da el último informe de la hidrovía, en realidad el anteúltimo, el 2018, que demuestra muy bien cómo cuando uno ve una barcaza en el río Paraná, ¿sí?, que en Rosario se las ve permanentemente, una barcaza puede transportar 1.600 toneladas de carga. Lo que equivale, esa misma barcaza, si uno lo quisiera transportar en ferrocarril o en camiones, serían 40 vagones de ferrocarril, una sola barcaza, u 80 camiones. ¿Sí? Imagínense 80 camiones en la ruta, la congestión que genera, ¿no? De esos hay muchísimos indicadores para demostrar la descongestión que genera, ¿sí?, en la ruta y sobre todo en la conectividad de la zona aledaña al Paraná, ¿no? Les doy uno más. Transportando una tonelada de carga por cada litro de diésel, se recorren 250 kilómetros en una barcaza, pero se recorren solamente 100 kilómetros en ferrocarril y solamente 29 kilómetros en un camión. O sea, esto da muestra incluso de la utilización de combustible como es muchísimo menor, el impacto ambiental es menor, ¿sí?, en muchísimos puntos. ¿Cuáles son los reparos entonces? Sabiendo que, repito, no soy un experto en comercio internacional y los elementos positivos se pueden hacer enormes listados como muestran los informes de la Comisión de la Hidrovía. En primer lugar, es el área de influencia del acuífero Guaraní, como dijimos en un comienzo. Por lo tanto, excede estrictamente el interés solamente de las empresas o solamente de los que habitan en las zonas aledañas, sino que es un espacio de interés nacional, absolutamente de interés nacional. Es un espacio, yo no digo la vía de penetración como a veces se dijo, pero sí es un espacio de logística del narcotráfico como otros espacios, ¿sí? La hidrovía, no vamos a descubrir la pólvora, sí dejamos en claro que es un lugar en donde el narcotráfico encuentra cierta permeabilidad, ¿sí? Entonces, también es para tenerlo en cuenta. Tiene conectividad directa con la cuenca del Bermejo, ¿sí? La COBINAVE, la Comisión Binacional para la Administración del Bermejo, ha hecho notables estudios de la conectividad con la hidrovía del Paraná. Pero, por ejemplo, observando la potencialidad que tiene, la Argentina sigue sin tener una industria naval, cuando la tenía. La Argentina prácticamente no tiene bodega naval, es decir, si uno se fija la cantidad de carga que se transporta con bandera argentina, es una desproporción comparado a lo que hace el Paraguay en estos momentos. Cuando antes de los años 90, el 70% de lo que se transportaba en el río Paraná era de bandera nacional. Hoy ese índice ha bajado creo que un 20%, no tengo la última cifra. Digo, en una de las jornadas de la hidrovía de la Bolsa de Comercio lo que se discutía es, teniendo en cuenta esa proporción, entonces ¿para quién hacemos la hidrovía? Eso es lo que digo que hay que discutir un poco y conlleva muchas implicancias.
Después, se sigue pensando en productos primarios. Sigue siendo un factor de reprimarización de la economía, ¿no? Y son espacios en donde la inversión tiene que ser altísima para poder adaptar a la demanda que se calcula que viene. No me voy a meter en ese tema, pero por ejemplo, la reforma del puerto, la refundación prácticamente del puerto de Buenos Aires que se necesita. Un puerto que tiene 100 años con la misma infraestructura y ha quedado vetusto de acuerdo a las demandas de las nuevas barcazas, de los Panamax y de toda la... El puerto de Buenos Aires, para que ustedes imaginen, no tiene una línea de muelle corrido, que es lo que se necesita para poner varias grúas en el mismo barco. Pensando que la Argentina tiene la sección más amplia de la hidrovía Paraná-Paraguay, es que pongo en el lugar esto de que la Argentina no tenga en esa misma proporción una industria naval y que progresivamente en los últimos años se hayan cerrado los astilleros en donde en su momento fueron famosos por la industria que tenía. Si a eso uno le agrega que estamos en un momento de recambio global a nivel internacional de la infraestructura portuaria y de la geopolítica portuaria, piensen que hoy por hoy, en los 10 puertos más importantes del mundo, ninguno de ellos es un puerto occidental. Son todos puertos orientales. No hay ningún puerto ni europeo ni norteamericano que esté entre los 10 puertos más importantes del mundo. Son todos orientales. Además de la oligopolización que hay de las líneas marítimas, que también es un cambio notable, ¿no? Las empresas marítimas se van comprando entre ellas y se van volviendo cada vez pocas con mayor poder, ¿sí? Entonces, la Argentina tiene este desafío de transformación, de una enorme inversión, que no solamente puede ser pública, obviamente, tiene que ser también privada, una enorme demanda, un enorme déficit en materia de cómo la está administrando el Paraguay, pero además en un contexto en el cual el mundo está cambiando en esa disyuntiva. Hecha esas breves generalizaciones, paso, pero recontra breve, lo prometo, Hernán, ya sé que me estás mirando medio feo, a dos consideraciones sobre las potencialidades a nivel doméstico y ciertos reparos a nivel regional. A nivel doméstico no me voy a ocupar de Santa Fe, que por ahí en otros eventos ya hemos aburrido, como estoy en Rosario, maquinamos mucho sobre el tema de Santa Fe, porque bueno, como ya dije, imagínense que para Santa Fe es el tema, pero indagando un poco, por ejemplo, en Entre Ríos, la potencialidad para la transformación de Diamante, ¿no? Que Diamante tiene, creo que hoy todavía 25 pies del puerto y se podría llegar a los 34 pies. Con eso podrían absorber los barcos Panamax que les decía, y con eso permitiría que muchas zonas de la Mesopotamia no tengan que ir hasta Rosario, bajar hasta Zárate o ir hasta Montevideo para exportar su carga. Se habla incluso de Ibicuí como un potencial espacio que le falta infraestructura, se necesitaría mucha inversión. Puerto Márquez en La Paz, hasta Puerto Ruiz, ¿sí? En Gualeguay, con enormes potencialidades. En Corrientes, bueno, es para la industria, para la cadena productiva de la madera, sería enormemente trascendente, ¿sí? Toda la industria foresto-industrial. Piensen que, al igual que el arroz, mientras más bajo es el valor agregado de un producto que se vende, más alto es el costo del fletaje. Entonces, en este tipo de industria sería notable poder utilizar esa vía navegable de una manera mucho más organizada. Pero reitero, ya que estoy en el ejemplo de Corrientes, para eso se necesita recuperar la bandera argentina. Bandera argentina que justamente en Corrientes, el astillero Corrientes, llegó a producir en su momento, que fueron famosos, 2 grandes plataformas de exploración submarina, ¿sí? Y hoy están cerrados y hoy no se los aprovecha. Había una industria pesada, la única industria pesada que tenía Corrientes tradicionalmente, abocada a la industria naval. Hoy se está hablando incluso de Puerto Lavalle, como puerto arrocero conectado a la localidad santafesina de Avellaneda, en Santa Fe, para descongestionar a su vez, alivianar el puerto Belgrano, ¿no? Hacia el Chaco. O sea, ni que hablar de las acerías en la provincia de Buenos Aires, que también es parte de la hidrovía. O sea, hacia el interior es enorme. Pero ¿por qué digo de tomar algunos reparos y dar la muestra del Paraguay? Porque en el Paraguay, que es lejos donde más impactó la hidrovía, todavía más que al sector oleaginoso de nuestro país, es al Paraguay. Miren, y prometo que con esto voy cerrando. El Paraguay tiene la tercera flota fluvial del mundo. El Paraguay, así como lo escucharon. Quienes no están en estos temas, por ahí les sorprende. Los que están en estos temas seguramente el dato ya lo conocen. Pero el marino paraguayo es el menos respetado de la región. Las condiciones de trabajo que tiene un marino paraguayo son deplorables comparados con los de la región, cuando tienen la tercera flota fluvial. Si uno mira en la larga duración, desde los últimos 20, 25, 30 años, el desarrollo de la hidrovía, el Paraguay, las condiciones macro las ha mejorado.
y el comercio se ha multiplicado. Pero el Paraguay sigue siendo uno de los países con la más grande pobreza estructural, uno de los países con la mayor pobreza estructural. Y lo que ha hecho la hidrovía es potenciar la centralización, ¿sí?, la mala distribución de la tierra. Hoy el Paraguay es el país con la peor distribución de la tierra en el mundo. La peor distribución de la tierra en el mundo la tiene el Paraguay. O sea, si encima la hidrovía, en ese contexto tradicional, que viene desde la reforma agraria mala vida, mal desarrollada que hubo en los 70 y 80, ya con Stroessner, la sojización del Paraguay llevó a una profunda concentración, y la hidrovía favoreció esa concentración por toda la estructura y el ensamblaje político que le dio el coloradismo sobre todo, se imaginarán que el impacto no es bueno. Hoy Paraguay tiene una población, un 2% de la población que administra el 83% de la tierra. El 2% de la población es dueña del 83% de la tierra. Y termino con las cifras dando cuenta para que sean datos y después hacemos una lectura si quieren. Ese mismo Paraguay tiene el 80% del suelo cultivable con soja. El 80% de la tierra cultivable del Paraguay es soja, ¿sí? Entonces, no solo es deseable, sino que es urgente hacer una consideración sobre la potencialidad de la hidrovía para quién es, desde qué uso, desde qué mirada, desde qué monocultivo. Porque en el Paraguay ya ha ocurrido. No voy a meterme en los problemas sociales que implicó esta hiperconcentración de la tierra e hipermonocultivo. Para ilustrar con el último ejemplo de indicador de esto último que dije, desagregado de esto último, el Paraguay es el país en el mundo, fíjense que de varias cosas que estamos diciendo es en el mundo el primero. Es el primer país con la mayor tasa de utilización de agrotóxicos y de transgénica, de semilla transgénica. Entonces, la aceleración de determinadas tendencias en el Paraguay a partir de la hidrovía, bueno, tiene indicadores comerciales, económicos muy buenos, ¿sí? Pero también tiene estos otros impactos. Lo que simplemente estoy diciendo es, bueno, midiendo lo que ha pasado en el Paraguay, teniéndolo no como espejo, sí como una muestra, pensemos en todo el universo en términos más amplios. Por eso, cuando Hernán me provocaba mirar geopolíticamente muchas conflictividades, me pareció que esta era la más trascendente, creo yo que la más trascendente. El año pasado, la última vez que fui a Paraguay, que esto lo discutimos en la Universidad Católica de Asunción, la Universidad Comunera, lo discutimos el año pasado en el Congreso por los 30 años de la democracia en el Paraguay, fui con unos amigos a pasear en lancha y me mostraron cómo la principal toma de agua de Asunción, de donde se toma el agua para potabilizar el agua para 1.200.000 personas, 200 metros arriba del agua potabilizado, de la planta de potabilización de la toma de agua, está el puerto granero de Cargill, que tiene derrames de agrotóxicos. Pero encima 200 metros arriba, ni siquiera 200 metros abajo, que vos decís, bueno, el agua se lo lleva, no me importa nada, que mate correntinos. 200 metros arriba. Entonces vos estás en la lanchita, en medio del Paraná, y te dice, mira, ahí está la toma de agua, ahí está Cargill. ¿Sí? A eso digo que hay que tener ciertos reparos y cuidados. Yo hace un rato les hablaba de la batalla de Punta del Quebracho. Les decía, bueno, cómo la memoria histórica está relacionada con los cuidados que hay que tener sobre la mirada geopolítica. Sí, Hernán, prometo que voy cerrando. La batalla de Punta del Quebracho se dio ahí en Puerto General San Martín, en un lugar que se puso un monolito, recordándolo, para los pocos que recordamos esa batalla. Esa zona la compró Cargill. Cargill retiró el monolito, y donde hoy está el monolito que se evocan en los colegios, en las actividades culturales y demás, ¿sí?, no es el lugar real de la batalla, porque el lugar de la batalla lo compró Cargill, sacó el monolito, lo mandó a pasear. O sea, pero eso es muy ilustrativo de esto que estoy diciendo, ¿sí? Y no es por demonizar a Cargill, no es por demonizarla, es una empresa, ¿sí? Googleenla y pueden conocer la historia. Cierro de verdad, Hernán, lo juro. Del 2003 al 2010, ¿sí?, potencialidad absoluta de la hidrovía, la agricultura en el Paraguay creció un 50%, la industria un 15%. El sector primario, mientras que el sector primario crece un 50%, la industria crece un 15%, pero encima de manera oligopólica. Se potenció la extranjerización de la tierra, la desaparición de los pequeños y medianos productores, la deforestación y el desplazamiento de los pueblos tradicionales asentados en esa tierra. Por eso digo que hay que tener cierta cautela, sobre todo desde el lugar en donde se proponen estos cambios. Y como frase final, el Paraná es un sistema de ríos, ¿sí?, que se viene utilizando desde hace 10.000 años, ¿sí?
La conversión de cualquier ecosistema para la agroexportación, ¿sí? Ya sea para amplificar la entrada de barcazas o transformar el río para adaptarlo a los nuevos barcos, indudablemente va a impactar en la productividad de la pesca, va a impactar en la calidad del agua, en el equilibrio de los humedales. Basta tomar lo que ocurrió en el Mississippi con las mismas empresas, Dreyfus, Cargill, todas las que conocemos en Santa Fe. ¿Qué pasó en el Mississippi cuando se quiso transformar en hidrovía el Mississippi? Tomemos lo que pasó en el Paraguay con la economía y la concentración de la tierra, tomemos lo que pasó en Brasil también, la sojización del Paraguay que es absoluta, y después sí, yo digo, no, potenciar el comercio, la conectividad, la infraestructura, siempre es bueno y notable, sobre todo para sumar para la integración, pero ¿desde qué actores y desde qué mirada la ciencia política? No puede ser que la ciencia política, la geopolítica, los internacionalistas, los sociólogos, no estén presentes en esta discusión y en este debate. Bueno, perdón que le hice tan largo, pero quería dar como un marco general del tema. Hernán me está diciendo muchas cosas por el chat privado, me imagino, por eso ni lo voy a abrir. Ah, mentira. Fabián, la verdad que siempre es un placer escucharte y tu aporte al equipo del CES es importantísimo. La verdad que me pone muy contento que estés con nosotros y que ya son varios años que estamos trabajando codo a codo en estos temas que son, la verdad, delicados. Quería agradecer la presencia del doctor Jorge Ibáñez, que es ministro de Economía, Hacienda y Finanzas del gobierno de Formosa. Hola Jorge, bienvenido. La verdad, en nombre del CES, nos gustaría escucharte, aunque sea un ratito, y que nos des un pequeño aporte sobre, bueno, este eje que nos encuentra a todos hoy charlando y debatiendo un poco. Juan Cruz, si podés habilitar al compañero Jorge. Se encuentra habilitado. Buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un placer poder oírlos. Este es un tema que también venimos trabajando hace muchos años. Por eso, en nombre del gobernador Infran, muchas gracias al compañero Piumato, porque fue el quien lo invitó y nos trasladó a nosotros. Aquí quien está conmigo también es un ingeniero que hace muchos años que anda con esto. Bueno, es amigo del Gordo Venecia, etc. Es un ingeniero que hace muchos años que anda con el tema de la parte hídrica. Simplemente escucharlo a ustedes es un placer. Nosotros a veces nos ponemos un poco celosos con el tema de la hidrovía, porque siempre se dice que los primeros puertos de la hidrovía Paraná-Paraguay están no sé en qué provincia, pero nunca están en Formosa, cuando la verdad es que nosotros somos los primeros puertos argentinos sobre la hidrovía. Pero bueno, con el abandono que hemos tenido, sobre todo en los últimos años, de una política portuaria, fíjense que tenemos un puerto chico, pero un puerto equipado, pero no logramos durante estos 4 años, ahora sí lo vamos a lograr, autorizaciones para tipos de carga que son las que se producen en nuestra provincia, sobre todo fundamentalmente madera y carbón. Bueno, era imposible dialogar con esas autoridades. Avanzamos mucho en la época de Néstor y en la época de Cristina. Así que creemos que participar de este tipo de eventos para nosotros es importantísimo. Les agradecemos la invitación, prometemos también nuestro esfuerzo en todo esto y bueno, cuando esto pase, yo creo que lo bueno sería repetir este tipo de charlas, por ejemplo acá en Formosa, para distintos actores de la comunidad que tienen que ver con esto, porque vía Zoom, bueno, podemos juntarnos 20, 30, 50, pero esto es tan importante que los comprometo para cuando esta pandemia pase, compañero Piumato, hacer una reunión en Formosa sobre el tema de la hidrovía y bueno, y proyectar ya las políticas o por lo menos acercar a nuestro gobierno y a quienes van a tener la responsabilidad de manejar las cuestiones relacionadas con la hidrovía, igual que si se crea el ente federal, lo que fuere. Nosotros estamos a disposición de todos ustedes, es un placer compartir esto, ha sido un placer escucharte, Fabián, hay muchas cosas que tal vez podemos aportar, pero repito, lo ideal sería poder realizar una jornada acá con los distintos actores sociales y económicos de Formosa. Simplemente muchísimas gracias y quedamos a disposición de ustedes a través de Juan Cruz, a través de Julio, que tiene contacto directo con el gobernador. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias Jorge. Bueno, ahora vamos a ir cerrando la charlita. Voy a ceder la palabra al compañero Julio Juan Piumato.
secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el presidente de esta fundación, del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos, y secretario general de Derechos Humanos por la Confederación General del Trabajo. Julio. Para cerrar, tengo 10 minutos por lo menos, un poco más. Un poquito más. Bueno, genial toda la explicación. Creo que son temas que hacen un área estratégica. Bien decía Pablo que esto no los quitan de la discusión integral, como nos quitan toda la visión estratégica y geopolítica de la Argentina. Pero bueno, nosotros somos herederos de Perón. Perón nos dejó el modelo argentino para el proyecto nacional y de ahí queremos reconstruir una geopolítica suramericana, ¿no? Y por eso yo voy un poquito más atrás de lo que empezó, es decir, cómo la realidad de este interland, como se llama, que es esta isla que es Suramérica, la importancia estratégica que tienen todo el enramado de ríos. Siempre se habla que la columna de América son los Andes, y en realidad los ríos son como toda la circulación de la sangre del continente, ¿no? Y esto lo veían desde mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que por la misma realidad de la colonización de nuestro subcontinente, fue un conflicto entre dos potencias, entre España y Portugal, y esa tensión se extendió por siglos, ¿no? El primero que ve esa visión estratégica, que España no la tenía, ¿no? Es lo que pasa en general con toda la geopolítica desde la colonia, que después sigue también después de la independencia, ¿no? Que se concebía América como la conseguían los españoles. Venían a América a llevarse las riquezas. Entonces lo importante eran los puertos, no un desarrollo hacia adentro. Y cuando hubo desarrollos hacia adentro, fue en función de ese enfrentamiento, ¿no?, entre Portugal y España. Esta realidad de darle la espalda al corazón de nuestro cuerpo, ¿no?, que es el continente, sigue hoy día, ¿no? Es decir, no se apunta hoy día, lo vemos en los grandes proyectos internacionales, que no se apunta tanto a un desarrollo integral del continente y de las raíces del continente, sino más se apunta a cómo sacar la riqueza. Y es el papel que juega la hidrovía para beneficio de otros, pero también los famosos, lo que se llama los corredores bioceánicos. Los corredores bioceánicos atraviesan, digamos, como meridianalmente todo nuestro continente, sin tener en cuenta la visión del desarrollo interno, ¿no? Siempre cuando hablamos de la vía de la vía del Mercosur, que iba de San Pablo a los puertos de Chile, todos los comentaban los que viven, esto no significó una mejoría y un engrandecimiento de todo el corredor que atraviesan eso, porque son camiones que salen de un lugar y terminan en el otro. Son grandes autopistas de paso que no generan. En general, cuando se desarrolló el ferrocarril, se armaban pueblos. En esto de los corredores bioceánicos, el desarrollo de las comunidades, de las sociedades, es absolutamente secundario. En cambio, los ríos de América tienen un valor geopolítico y estratégico en el desarrollo continental. Allá cuando Ñufló de Chávez fundó en una misión que venía del Alto Perú, el objetivo, cuando fundó Santa Cruz de la Sierra, el objetivo de esa expedición era precisamente tomar contacto con el corazón de los ríos. Querían llegar
todo el Amazonas, la llave del Amazonas, porque estaban en conflagración, en lucha con los portugueses que querían avanzar para este lado. Santa Cruz de la Sierra es un corazón fundamental. Uno tiene que ver que algún argentino tuvimos geopolítica en otro momento, porque debe ser la única ciudad no argentina de toda Sudamérica, que en la plaza principal de la ciudad, aparte de la iglesia, la municipalidad, en todas que hay un banco. Bueno, el banco que está en Santa Cruz de la Sierra es el Banco de la Nación Argentina. Rémora de cuando teníamos una política integrada, una política pensada estratégicamente en función de la integración continental, ¿no? Y bueno, este ñuflo de Chávez siguió camino, no llegó a su objetivo, murió en el camino, pero su segundo era ni más ni menos que Juan de Garay, que llega a Asunción, se instala en Asunción y genera un poco la llave, de ahí funda, viniendo, ¿no? Pero no ya como cuando las primeras idas a Asunción, que más que nada buscaban el dorado, eran aventureros que buscaban la riqueza. Esta expedición tenía fundamentos geopolíticos, que era frenar el avance portugués. Y así, después Garay funda Santo Espíritu, que es el antecedente de Santa Fe, y funda la ciudad de Buenos Aires. La segunda fundación había desaparecido en 1580, que justamente la funda con criollos. Eran muy pocos españoles, creo que eran 10, 12 españoles que estaban en la expedición. Así que de allá viene la concepción de los ríos interiores, que, como bien decía, nuestra historia le da la espalda, como también le da la espalda a la Antártida, al mar continental, todo lo que hace y demuestra la realidad de nuestra existencia geopolítica es negada para beneficio de los que explotan nuestra riqueza. Pero allá por la década del 70, esto lo puso en tela de juicio un aventurero escandinavo, no, yugoslavo era yugoslavo, perdón, un yugoslavo que vino a una expedición con un grupo también de aventureros venezolanos y salieron del puerto de Buenos Aires, casi como una apuesta, con un barco de bastante porte, ¿no? Y el desafío era llegar a la bahía de Guaira, en el Caribe Sur. Y llegaron. Y demostraron, remontando los ríos, y era un buque importante en el que iba, solamente tuvieron que remontar ese buque 200 kilómetros que, digamos, requerirían un canal en Bolivia, pero después terminaron llegando, recorriendo la cuenca del Plata, la cuenca del Amazonas y la cuenca del Orinoco. Hay un libro y una película con ese tema, y llegaron a Guaira. Es decir, que demostraron que esas venas y esas arterias del continente están vivas. Y redescubrieron otra visión de nuestra América. Todas las industrias que están desarrolladas que son industrias como era la época de la colonia nuestra, industrias artesanales, mucho de la madera, de la artesanía, hasta del hierro también. Es recontra interesante ver esa expedición, pero que nos demuestra que siguiendo las verdaderas autopistas de Sudamérica están en las vías fluviales. Por eso es tan importante la geopolítica de las vías fluviales, porque nos unen, y no en función de los intereses de los que nos quieren llevar la riqueza, sino nos unen desde el interés de los que nos queremos integrar. Y bueno, el valor de las vías fluviales en materia de transporte lo explicó, vale para todas las vías fluviales, el transporte marítimo es el más económico. Cualquier sistema integrado de transporte prevé todos los elementos. Primero, el transporte por agua, que es el más barato.
después el de tren, y son complementarios. Acá quisieron negar unos para imponer otros, todo este tema, pero en cualquier sistema integrado de transporte juegan cada uno en donde tiene mayores ventajas. Para el interés nacional, si lo que está en juego, evidentemente es el interés nacional. Y la hidrovía, como todos lo que hacen a las obras de infraestructura, pueden servir a un interés nacional o a un interés expoliador. Y ahí tiene que ver mucho la concepción política de los gobiernos. Si vamos a una Suramérica integrada, como tendría que haber sido el Mercosur o el UNASUR, vamos a encontrar el desarrollo de estas cuestiones en interés de las naciones, y no en una competencia que la generan el interés del grupo económico. Porque el tema que describía del desarrollo ficticio de la flota fluvial de Paraguay, recordemos, antes estaba el LOI, en una época estuvo el LOI brasilero, ¿no? Que estaba ya, la base era Corumbá, siguiendo todavía más arriba, ¿no? Que es una muestra de la penetración brasileña, porque en una época supo ser el Paraná el límite entre el Paraguay, perdón, el límite entre Paraguay y Brasil, y después entre Bolivia y Brasil, y Corumbá está construido hace mucho tiempo en esa expansión de la década del 30, que bien nos contaba. Corumbá está construido de la vereda izquierda, digamos, del río, es decir, en lo que en algún momento fue territorio boliviano. Pero eso es la visión geopolítica permanente que tuvo Brasil en una política de expansión, y la no visión que tuvo nuestro país y el conjunto de los países, digamos, de raigambre española, que se dejaron llevar dando la espalda al continente y solo mirando los puertos para sacar las riquezas que Inglaterra durante mucho tiempo se jactó, ¿no? Y en este tema, por eso digo, en esta cuestión de los últimos tiempos y la utilización y el provecho de la hidrovía en los últimos años y el crecimiento exponencial de Paraguay, radica en una lucha importante que dieron, porque antes los barcos eran de otra bandera, ni siquiera eran paraguayos, porque hay un precepto fundamental que es la bandera de conveniencia. La bandera de conveniencia es la potestad en el derecho marítimo de las grandes potencias para tener la bandera que les guste, con lo cual se aplican las leyes que hasta hace muy poco, como estaban muchos de los barcos eran liberianos o de Panamá, estaba permitido que el capitán diera latigazo de castigo a los marinos, ¿no? A eso llegamos. Bueno, en el 2003-2004 se deroga el sistema de la bandera de conveniencia y los barcos tenían que tener pabellón nacional, ¿no? Y obviamente con ello aplicar la legislación nacional. Ahí comienza la trampa de los grupos económicos, de las grandes cerealeras, que instalan, por eso vienen los conflictos con el SOMU, que instalan su negocio en Asunción, en fraude, digamos, a la legislación argentina y tratando de, digamos, aliviar para su beneficio la explotación de los trabajadores. Pero esto, como viene de mucho, relató bien todo el tema de lo que fue las invasiones. Tenemos que ver que esa visión que la tuvieron Garay, todo cuando quisieron frenar con los ríos, también la tuvieron las grandes potencias en los conflictos que todos conocemos en el siglo XIX, porque precisamente lo que pretendían era usar los ríos como penetración de sus productos. En ese momento había un desarrollo que lo querían abortar de esa forma, que era el del Paraguay, que se nutría de la economía de todas las provincias argentinas,
Y las dos potencias hegemónicas, que eran Francia e Inglaterra, pretendían digamos, liberalizarlo, ¿no? Y fíjense ustedes qué paradoja, como el interés de Inglaterra. Nuestra Constitución Nacional del 53 está prácticamente una copia en muchos de sus tramos de la Constitución norteamericana, porque planteaba era la Constitución de avanzada para gobiernos que surgían de las colonias, no en el modelo europeo que venían de las monarquías. Por eso fue copiado todo el tronco, menos lo que no copiaron fueron los aspectos soberanos que tenía la Constitución norteamericana, que de la Constitución y las primeras leyes, en Estados Unidos hoy los ríos siguen siendo privados de Estados Unidos, más aún en la ley náutica de Estados Unidos no puede navegar por los ríos estadounidenses ni un tornillo que no sea fabricado en Estados Unidos. En cambio acá nos impusieron, porque el compromiso de la libre navegabilidad de los ríos que llega a la Constitución era un compromiso tomado antes, en la alianza que voltea en Caseros a Rosas, y por eso ya está en el acta de San Nicolás de los Arroyos, ¿no? El punto previo a nuestra Constitución Nacional. Así que en el aspecto fluvial, nosotros nacemos como Constitución, con la Constitución moderna vigente, con la imposición de los imperios, penetrando, ¿no? Penetrando nuestras venas sin pagar derecho de piso. Y esto condiciona muchas cuestiones. Por eso hoy, y en función del ejemplo que daba de lo que pasó bien con Paraguay, que se daba en esta charla, es fundamental, como todos los grandes problemas de este continente, que los afrontemos en conjunto, porque nadie se salva solo. Esto lo dice Perón cuando habla en su legado del 1 de mayo a la mañana, cuando explicita el modelo argentino para el proyecto nacional, cuando él nos dice que usando lo que era la base, digamos, de su concepción nacional, que era que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, ese concepto ideológico tan profundo que tiene el peronismo, uno no es sino en función de la comunidad a la que pertenece. Lo mismo nos dice que no lo vamos a realizar si no nos unimos todos en este subcontinente, en la era esa de los continentalismos que él planteaba. Y es la única manera de arbitrar políticas coherentes, porque si no, el capital aprovecha, y cuando vos le ponés límites, los regulás en función del interés nacional, te cruza enfrente y hace lo que hicieron los grandes capitales en el Paraguay. Por eso la hidrovía, más allá de ratificar la importancia estratégica del transporte fluvial, la importancia estratégica de las vías navegables, también es un recordatorio de que no hay políticas nacionales si no están integradas continentalmente. En función de una integración real de los pueblos, que es el sueño de los grandes hombres de nuestro continente, desde los libertadores para acá. Y este creo que es el desafío que tenemos, ¿no? Todas las políticas que hagamos en la hidrovía, en toda la zona esta de recuperación, recordemos que la recuperación de la cuenca del Bermejo y el Pilcomayo era un proyecto que creo que el primero fue Belgrano que lo hizo. En el siglo XIX ya se hablaba de esa situación. Y si tomamos en cuenta la cantidad de hectáreas que están inundadas y no son utilizables, y la potencialidad que tendría, no solo en un adecuado uso de las vías fluviales, sino una recuperación de tierras, esto los compañeros de Formosa lo saben bien, tienen lugares hermosísimos, bellísimos para el turismo, como es el Bañado de la Estrella, una de las 7 maravillas de nuestro país, hace poco elegida como tal. Pero ese bañado, es decir, abajo hay tierras absolutamente ricas para ser utilizadas para los cultivos. Y esto es por la falta
de una geopolítica que evidentemente esos proyectos se reactivaron a lo largo ya de los siglos, digamos, y no se cristalizan en una política de Estado que nos permita recuperar tantos lugares, como puede ser acá la Pampa Húmeda, ¿no? La Pampa Húmeda Argentina es uno de los grandes 4 reservorios impresionantes en cuanto al nivel de la producción, no a la cantidad, sino a la calidad de sus productos, ¿no? Tenemos una llanura en Estados Unidos, en China y en Ucrania. Son los 4 vergeles que tiene la humanidad por la calidad de su tierra. Y tenemos que decir que no se tiene en cuenta, tenemos cuántos millones de hectáreas están inundadas en la provincia de Buenos Aires desde tiempo A, ¿no? Y fíjense ustedes que acá no se maneja esto, pero los chinos, esta gran potencia que viene, sí lo sabe. Porque todos dicen, ya los brasileños producen más soja que nosotros y le compran mucho más a Brasil. Pero ustedes saben que la soja que importa China de la Argentina, y la tendría que importar elaborada, ese es el valor agregado, eso le falta una política nacional y generación de empleo nuestro, ¿no? La usan para los 100 millones del escalón más importante, es decir, diría una élite de 100 millones no es, pero son los cuadros de conducción, esos elegidos que tiene China, que es el 8% de la población, que se alimentan con la soja importada de la Argentina, porque la calidad proteínica de nuestra soja, por esas condiciones del terreno, es altamente superior a la que se produce no solo en Brasil, sino en buena parte de las regiones que producen soja, ¿no? Así que esto de la visión geopolítica, que algunos en alguna época que hablaba de geopolítica decían que era nazi o que era... Es decir, forma parte, como la planificación, forma parte de temas que tenemos que tener los pueblos si aspiramos a un destino en desarrollo, ¿no? Por eso el desafío de la hidrovía, que está el acuífero guaraní, una de las grandes reservas de agua dulce del continente y del mundo, ¿no? Ese acuífero guaraní que genera la depredación, porque no se dijo, pero creo que todos tienen que saber, acá vienen grandes barcos del exterior y uno los ve por el río Paraná, que entran livianos y salen cargados, pero vienen a cargar agua, se llevan agua dulce de nuestro río Paraná. Y este es un dato que en Buenos Aires no se conoce mucho, pero que es otra realidad, se nos llevan el agua, así que esa riqueza tan tremenda que tiene, de la cual la hidrovía, si se quiere, es el vehículo, ¿no?, de generación, que tendría que ser pensado bien, como se dijo, una forma de agregarle valor agregado de desarrollo de los puertos, de todas las cuestiones, solo puede ser concebido desde una política y desde un proyecto de nación. Si no, los intereses económicos la van a mantener mientras les sea más barato llevarse los productos que producimos en la Argentina. Y van a tener el puerto donde tengan más facilidades y donde puedan explotar más a las poblaciones. En este caso es el Paraguay. Por eso es imposible una política integrada si no nos ponemos de acuerdo los países que estamos. Y por el interés de los países tendríamos que estar de acuerdo. El problema es que hay otros tipos de intereses, los intereses de las personas. Acá, como bien explicó, no hace negocio el Paraguay, porque su gente está tremendamente explotada y con tremendos niveles de pobreza. Hacen algunos dirigentes de Paraguay y también algunos dirigentes argentinos que hacen los negocios del otro lado en Paraguay. Y esto habría que ver por qué se va tanto a Paraguay, ¿no? Así que para mí fue un placer escuchar esta charla. Creo que todos los problemas no es un simplismo pensarlos desde la concepción geopolítica,
sino es una obligación que tenemos, donde, como bien dice, tienen que juntarse todos los factores interdisciplinarios para armar un proyecto geopolítico, que no es muy difícil hacerlo. Es mirar este continente como lo debemos mirar, con ojos de hermanos, con ojos de grandeza, sabiendo que es uno de los grandes reservorios de riqueza del mundo, no solo de agua, sino de riqueza del mundo, y por eso está en las vías de las grandes potencias. El Amazonas obviamente es el gran pulmotor de la humanidad, y por eso van por eso. Me preocupa, por ejemplo, que en Brasil, que esto lo estamos viendo en el CES, estén cambiando su hipótesis de conflicto, que mantuvieron durante mucho tiempo, durante casi 30, 40 años, que era que la hipótesis de conflicto era la ocupación del Amazonas por una potencia tecnológicamente superior, que venía a quedarse con la riqueza del Amazonas. Está clarito, tiene nombre y apellido. Entonces, toda la estructura era combatir contra una potencia tecnológicamente superior. Hoy están cambiando la geopolítica, hay un libro blanco que acaba de salir hace poco en Brasil, donde más le apuntan también respecto al Amazonas, pero apuntando más a una conflagración con Venezuela o con países limítrofes. Esto es grave porque en general las Fuerzas Armadas brasileñas de los últimos tiempos habían abandonado su perfil hegemónico para tomar un perfil más de realización, ¿no? Bajo el precepto de que Brasil sola no era nada, sino Brasil podía ser la más importante, pero necesitaba de la hermandad de los demás pueblos suramericanos. Es un momento particular en el desarrollo de la geopolítica continental, pero necesariamente vamos hacia esa realidad de los continentalismos, y a la corta o a la larga tenemos que tener presente nuestro desarrollo, no pensado solamente de nuestras fronteras, sino pensado integralmente. Y ese es en particular la forma de mirar, no solo de la historia, sino también de la geopolítica, de los conflictos del presente, como una herramienta del desarrollo y también de la integración continental por todas esas venas que recorren nuestra Suramérica. Por eso les agradezco mucho las presencias, y la verdad que vamos a seguir con esto hay que generarlo. Esto de la pandemia nos ha dado de las videoconferencias, que a lo mejor hacemos mucho más estos encuentros, y desde ya le tomamos la invitación a los compañeros de Formosa, porque que estén presentes para nosotros es una alegría grande. Hemos estado en Formosa, hemos visto los adelantos que ha tenido, hemos visto la gran mentira que hay respecto de Formosa en los medios de comunicación nacional, pero es una provincia que está ahí, justo insertado en ese corazón del nordeste argentino, y con una potencialidad estratégica si el objetivo nuestro como nación es unir al continente desde su corazón hacia afuera y no darle la espalda al continente para hacer negocios al exterior. Nosotros necesitamos desarrollar nuestra fuerza interna, nuestra nación. Tenemos todas las posibilidades habidas y por haber para ser viable como ninguno este subcontinente que es nuestra Suramérica tan querida, y hacer realidad el sueño de nuestros libertadores y también el sueño de Perón y de Eva Perón. Muchas gracias a todos. Gracias, Julio, como siempre. Bueno, como verán, acá Juan Cruz habilitó el chat del grupo para los que quieran ir haciendo algunas preguntitas. Bueno, un saludo a Jimena Balota, miembro del personal de las Fuerzas Armadas del sindicato, y nos deja el saludo del compañero secretario general Eduardo Lauchieri. Pueden ir mandando las preguntas. Si quieren, abro el juego yo. Bueno, hay un compañero que sabe mucho, recién lo acabo de ver. Está nuestro compañero, el capitán Infran.
Un gusto, compañerazo. ¿Me escuchan? Sí, sí, habla tranquilo. ¿Cómo te va? Estuve escuchando atentamente tu exposición. Muy interesante la visión geoestratégica. En realidad yo tengo una larga experiencia en una lucha, porque yo soy capitán, he navegado todos esos ríos, navegué por el río Paraná, Paraguay, conozco Corumbá, Alto Paraná, he vivido casi 40 años arriba de esos barcos, conozco el sistema de empuje, vi la evolución de la flota fluvial, aquí en una época lo llamaban la Colosa del Plata, la visión de Perón con respecto a la marina mercante, muy bien explicada. Bueno, somos parte de esa historia y de esa lucha y de esa estrategia. 2, 3 cositas le quisiera decir. Argentina tiene los ríos, el 50% de la hidrovía está en territorio 100% nacional. Argentina tiene los puertos de agua profunda de la región. Argentina tiene los grandes astilleros, tenemos Río Santiago, que es uno de los astilleros más importantes de la región. Argentina tiene las escuelas de capacitación, tenemos escuela náutica, tenemos escuela fluvial. Todo el sistema de contrace lo financia la Argentina, el dragado y balizamiento de la hidrovía lo financia la Argentina, pero nosotros no tenemos los barcos. El negocio lo hacen los extranjeros. En la hidrovía el 98% lo transporta la bandera paraguaya y boliviana, el 98% de la carga, que no es poca cosa, y en el mar el 100% de la carga sale en buques de bandera de conveniencia o banderas extranjeras. Es decir, si yo tomara una decisión política, decir, bueno, che, el 10% de la carga que sale por el Rosafé por año tiene que salir en buque de bandera argentina, que son como 80 o 90 millones de toneladas por año que sale por Rosafé, la Argentina, por tener buque de bandera transportando parte de esa carga, el 10% de esa carga, facturaría nada más que en concepto de flete 1.200 millones de dólares por año. Y ganas de contrato. Bueno, entonces, evite todo este tema de que el otro problema de fondo que vemos, por ejemplo, la fuente de trabajo, la pobreza, como decía hoy un compañero. Bueno, nosotros no nos diferenciamos mucho de Paraguay, ¿eh? Porque si vemos lo que pasó ahora con la pandemia, que descubrimos las villas donde la gente vive en forma hacinada, acá, bueno, no nos diferenciamos mucho en muchas cosas, con una diferencia importante, que Paraguay maneja el negocio que nosotros financiamos con nuestros aportes. Esa es la verdad de la milanesa. Fíjate que yo para construir un remolcador de empuje, a mí me genera 84.000 horas hombre de trabajo en los astilleros. Para construir un equipo que vendría a ser un remolcador con 25 barcazas, me genera 170.000 horas hombre de trabajo en nuestros astilleros. Yo para transportar el 30% de la carga que hoy se mueve por la hidrovía, que son más o menos unos 30 o 40 millones de toneladas de carga, el 30%, yo puedo generar 8,5 millones de horas hombre de trabajo en los astilleros. ¿Qué hace falta para esto? Decisión política. Hicimos la experiencia de la ley de marina mercante en el 2019, 2016, hicimos la votación en el Senado que salió por unanimidad, estuvimos un año discutiendo en diputado esa ley que tenía media sesión del Senado para tener una marina mercante. Y después de ese año, cuando no pudimos hacer nada más que llegar a un acuerdo mínimo, hicimos un plenario de 4 comisiones, en diputado, cosa que nunca ocurrió para que la ley salga sin demora. A los 3 días el presidente Macri lo veta, y le veta en la parte económica, le saca el alma a la ley. Y todavía hoy no pueden terminar de reglamentarla. Entonces, ¿quién gobierna en la Argentina? ¿Qué poder económico decide si vamos a tener o no marina mercante? La verdad es esta. Nosotros tenemos un modelo de país, es cierto, como dijo un compañero, obsoleto, que no tiene marina mercante. Porque el negocio lo hacen nosotros. A lo sumo nosotros plantamos la soja en el campo. Pero el precio de la soja y el precio del flete lo ponen los que se lo llevan. Y los millones y millones de dólares que se van del país no caen en la canasta argentina. Vos fíjate una cosa, que si nosotros nos pusiéramos en marcha mínimamente, lo mínimo que podemos hacer es tener normativa y legislación que priorice
la internacional y el desarrollo nacional, porque tenemos la carga. Nosotros tenemos la carga, y esa es la plata. No necesitamos ni siquiera plata del Estado. Simplemente teniendo normativas para que el privado venga, invierta, haga su barco y participe en el negocio, y el Estado se quedará con un pedazo, como corresponde. Pero el frete sería de bandera argentina, el trabajo sería de los argentinos, y la carga es de la Argentina. Esto es un poco lo que creo que tenemos que transformar nosotros acá. Escuché también la exposición del compañero sobre Paraguay. Y está bien, los paraguayos tendrán que arreglar sus problemas, pero lo que no podemos hacer nosotros es entregar toda la riqueza nacional a las multinacionales, que es cierto, usan los países con mucho más flexibles y con mucho menos estructuras sociales para poder desarrollar esa explotación. Y nosotros no hacemos nada para contrarrestar eso, nada, al contrario. No generamos normativas ni generamos propuestas claras. Acá la solución pasa por la política, y eso es lo que nos está faltando. Política nacional para el desarrollo nacional. Tendríamos que hacer una charla más larga. También hay una cosa importante, lo ecológico. Nosotros, hoy la concentración de los grandes motores que se están dando en la hidrovía, que han crecido 300% en potencia, que genera una gran emisión de gases a la atmósfera que aumenta el efecto invernadero. Esta bajante enorme que vamos teniendo, que económicamente nos está matando, no es casual, es consecuencia del cambio climático. ¿Cómo logramos nosotros tener una estrategia que favorezca lo ecológico y al mismo tiempo sea un negocio? Porque si no es negocio, no se puede hacer nada. Nadie pone plata para perderla. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad hoy, la tecnología, la capacidad de desarrollar, por ejemplo, remolcadores o embarcaciones a gas natural licuado, que tiene la siguiente ventaja. Primero, baja un 68% el costo del combustible. Segundo, es altamente ecológico porque prácticamente no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por eso en Europa se lo considera un combustible de transición en esta lucha contra el cambio climático. Y tercero, generaría millones de puestos de trabajo en los astilleros poder poner en marcha eso, y por lo tanto, al ser un 68% más barato el combustible, sería mucho más competitivo para poder quedarnos con parte de la carga que se mueve en la hidrovía. ¿Qué hace falta para esto? Tenemos el gas, tenemos la tecnología, tenemos los astilleros, nosotros desarrollamos todo el know-how de la construcción. ¿Qué hace falta para esto? Una norma que diga que se puede beneficiar al armador que utiliza este tipo de embarcaciones para su transporte. Esto se lo propusimos a YPF en su momento. Fíjate cómo es el problema de los intereses. Se lo pusimos a YPF en su momento. YPF nos dijo, la verdad que es una idea brillante, nosotros podemos, porque el gas tenemos nosotros, vamos a poner en el pliego de licitación que los armadores que ofrezcan remolcadores generales, le vamos a dar puntos a favor para la licitación. ¿Cómo llegó? Adelantado la licitación casi 2 años, nadie sabe por qué, para el corredor de Puerto San Martín a Barranquera. ¿Cómo termina la historia? Se la dieron a una empresa que no presentó ninguno de estos conceptos en su pliego de oferta, lo está fabricando la barcaza en Paraguay y va a traer remolcadores importados. Y lo hace YPF, y nadie recurre contra eso. Ahora, bueno, hay un despelote, está judicializado, pero nadie le pone el cascabel al gato. O sea, que tenemos funcionarios en la gestión del gobierno que prefieren entregar las riquezas nacionales al extranjero antes que luchar y bregar para el desarrollo nacional. Bueno, este es el problema que tenemos en la Argentina. Este es el problema que tenemos en la Argentina. Necesitamos dirigentes que realmente breguen pero además que sean inteligentes, pongan en marcha inteligentemente este proceso. Vos te imaginás que si nosotros ponemos en marcha este proyecto que estamos llevando adelante, no solo hacemos competitiva la bandera, sino generamos muchísimos puestos de trabajo y nos ponemos a la cabeza de la lucha contra la ecología. Bueno, esto es un poco lo que quería decirle. Muchas gracias por haberme escuchado. Perfecto. Compañero bárbaro. Patriotismo. Este país se arregla muy fácil con patriotismo. Así es, gracias. Bueno, a ver, acá para Fabián, estoy leyendo justo la última preguntita y hay 2 o 3 más.
sobre el rol de la protección y conservación ambiental en lo concerniente a hidrovía en el interés nacional, teniendo en cuenta la disyuntiva entre capitalismo extremo e indigenismo fundamentalista que planteaste, Fabián. Sí, a ver, ese planteo fue irónico, ¿no? Como para decir que no nos posicionamos en ningún polo extremo, porque si ustedes, los que no estén, en el caso del capitán Infran, que conoce el tema en detalle, y lo conozco y le agradezco muchísimo su aporte, los que estén en el tema saben muy bien que las posiciones son así de antagónicas. Es decir, yo, lo que me terminó de convencer de incluir esto del Paraná en una investigación y en un grupo de estudios, lo cuento porque no es algo malo, todo lo contrario, dando clases para una maestría de la Universidad de Ciencias Empresariales, de la UCES, en Rafaela, daba la materia Geopolítica Argentina, para todos licenciados en Comercio Internacional, es decir, una especialización en negocios internacionales para toda gente de comercio. Y se me ocurrió hacer los reparos que claramente decía recién el capitán, o muchos de los que hemos dicho acá, un poco más y me sacan por una ventana, pero bien, después nos hicimos amigos, somos grandes amigos, pero casi me sacan por una ventana porque ¿cómo iba a cuestionar algo la hidrovía Paraná-Paraguay? Si es el dorado del mundo, si es el Tabajendi, ¿no? Era imposible. Ahí es donde dije, bueno, estamos mirando con una miopía tan grande que aquellos que lo ven desde el comercio internacional es lo mejor que le ocurrió a la Argentina, y aquellos que ven desde la posición ambientalista es lo peor que le pasó. O sea, es así, la biblioteca está profundamente dividida. Por eso decir cuál es el rol que juega, el rol debería ser fundamental. Pero como dijo recién Infran, es absolutamente imposible que las posiciones ambientalistas o de protección de los recursos naturales o de la biodiversidad, que es tan, pero tan importante en este caso, sean un tema de agenda cuando lo que está enfrente son unas ganancias siderales como las que recién acá se mencionaron, y sobre todo tan concentradas, con tanto poder de lobby y con tanto poder de presión política, porque no son, a ver, no son solo, no lo quiero poner en un lugar, no es que son empresas maquiavélicas que van por la oscuridad de la noche masticando chicos, no, son las que también tienen presión a través de los medios. Porque cuando alguna de estas empresas se las quiere tocar o se quiere hacer un reparo, después viene la demonización que se hace de ese activista político o el lugar. A ver, hasta hace poco, no quiero dar con nombre y apellido, pero hasta hace poco hay gente que todavía se ríe del concepto de soberanía alimentaria. El domingo estuve viendo un programa en el que se mofaron durante 2 horas del concepto y tratando de imbéciles a los que plantean el concepto de soberanía alimentaria. Entonces, si vos tenés los medios que te ridiculizan cuando te pones en una posición de estas características, imagínense qué se puede hacer desde el lugar ambiental. El año pasado yo participé de la Cumbre de las Américas en Rosario, me invitó Diego Sueiras de la Fundación Nueva Generación Argentina, y tuve la suerte de discutir con muchas figuras y actores políticos del Brasil. Y me acuerdo que me contaban algo que es clave. Yo me anoté el nombre, hoy lo iba a plantear en otro contexto, pero bueno, vino bien a cuento por esta pregunta. Uno de los grandes actores en los medios y en la política de la hidrovía Paraná-Paraguay es Blairo Maggi, ex gobernador de Mato Grosso, en Brasil. Una figura política importantísima. Es el máximo exportador de soja del mundo, el ex gobernador del Mato Grosso. Y fue el ministro de Agricultura de Temer. O sea, el máximo exportador de soja del Brasil, el que está midiendo si la exportación de soja va a salir por la hidrovía o va a seguir saliendo por el Atlántico con fletaje terrestre, es el más interesado, ¿sí?, en las ganancias que tiene que dar ese circuito. Entonces, no hay una posición objetiva que uno mire el índice de contaminación o el índice de impacto ambiental, cuando la ganancia es tan grande y hay tanto poder de presión y tanto poder de lobby también. Por eso digo que acá se dieron cifras bien claras de lo que implica económicamente a poderes concentrados y a oligopolios que van a una máxima oligopolización, si se quiere. No sé si se entendió. Sí, sí, clarito. Julio. No, digo clarito, está muy claro. Acá hay una preguntita más, a ver cuál de ustedes la quiere responder, no hay drama. ¿Cuál es la postura del Mercosur sobre la hidrovía? Bueno, le puedo explicar algo con ese tema. Sí. Todos creemos que la hidrovía está bajo la órbita del Mercosur. Y en realidad no es así. La hidrovía es anterior al Mercosur. Primero se conformó la Comisión de Hidrovía con los 5 países, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil. Y el Mercosur de Bolivia, por ejemplo, no estaba.
Creo que ahora no sé si está integrándose ahora o qué. La verdad es que no hay conexión política entre el Mercosur y el desarrollo de la hidrovía. La hidrovía es una institución bastante independiente. Hay una comisión que se maneja de Cancillería, donde está el canciller Vergara, a frente de todo esto, que se reúne periódicamente, donde se discuten las distintas problemáticas, y una de las cosas que estamos introduciendo ahora en esa comisión es justamente la legislación del MARPOL, que el MARPOL es una legislación internacional, alargada por la OMI, donde justamente se norma para evitar las contaminaciones de los buques en los mares y en los ríos. Y el MARPOL sacó el artículo 6º ahora, que habla justamente sobre la contaminación atmosférica. Y está exigiendo, y tiene metas que se tienen que empezar a cumplir inmediatamente, se están cumpliendo, de bajar a un porcentaje mínimo la emisión de gases, y en algún momento los buques que no cumplan con esta normativa no van a poder entrar, por ejemplo, a puertos ni van a poder transportar carga. O sea, hay toda una presión internacional para bajar la emisión de gases. Bueno, la hidrovía se maneja en forma bastante independiente de las políticas del Mercosur. Y yo creo que el problema del Mercosur, que debería ser una integración real, tiene que evolucionar también a tener mejor claro los objetivos. Porque, ¿qué ocurre? Con la hidrovía, por ejemplo, hay un ejemplo claro. Cómo un país que tiene ventajas comparativas por una serie de políticas interiores, baja de impuestos, poca seguridad social, etcétera, etcétera, termina imponiéndose sobre el otro país que puede sostener todo este tipo de sistema. Y pierde el negocio. Eso es lo que nos pasa a nosotros en la hidrovía. ¿Por qué Paraguay tiene la flota más grande de Latinoamérica? Primero, porque podía importar todo tipo de chatarra sin ningún tipo de legislación, nadie lo controlaba. En Argentina tenemos una normativa para importar productos de afuera, en la parte del sector nuestro, que está limitado a modelo, tipo de barco, etcétera, etcétera. El otro problema, por ejemplo, en Paraguay no hay ART, no hay aseguradora de riesgo de trabajo, eso es un costo. Entonces, naturalmente cotizan con menor valor. Y además cargan el combustible en Argentina libre de impuestos. Entonces, todo eso hace que se imponga la flota paraguaya a la hora de cotizar los fletes. Porque ahí es donde aparece la realidad. Cuando hay un productor que tiene 1 millón o 2 millones de toneladas de soja y que necesita el transporte, y dice, che, ¿cuánto me cobras? Y entonces aparece que como la hidrovía se generó en un acuerdo, es un acuerdo internacional, donde hay una reserva de carga en la hidrovía. Ustedes saben que en la hidrovía ninguna bandera que no sea de los países miembros puede transportar la carga. Debe ser la única reserva de carga que quedó en la región. Bueno, entonces ahí empieza el problema. Viene el boliviano, que tiene un costo distinto, o el paraguayo, que tiene un costo distinto por todos estos valores, y el argentino no puede cotizar. Entonces, ¿qué hace el armador que ve que se está fundiendo? Se va a Paraguay y sigue trabajando. Y sigue trabajando. Este es el problema. El Mercosur no tiene normativas de integración clara con respecto a cómo implementar los distintos intereses. Yo creo que nosotros tendríamos que aprender mucho de Europa con respecto, por ejemplo, allá está la hidrovía del Rin, donde hay como también 7 u 8 países que ellos vienen de 1800 y pico gestionando esto, se han complementado perfectamente y funcionan. Nosotros todavía estamos en esta pelea de que los paraguayos, los bolivianos, no. Tendría que haber una bandera del Mercosur en la hidrovía con convenios colectivos únicos, política impositiva única. El costo no debe ser el ajuste del trabajador, el costo debe ser la eficiencia del servicio. Esa debe ser la competitividad, pero para eso hay que hacer normativas, hay que normar, hay que trabajar. Los diputados del Parlasur tienen mucho para hacer en este tipo de cosas. Gracias, compañero. Bueno, antes de dar el cierre, agradecer a todos los compañeros y compañeras que se hicieron presentes en el día de hoy. Compañero Jorge Ibáñez, muchísimas gracias. Compañero Infran, un placer. Fabián, sos un genio. Julio, me gustaría si podés dar un pequeño cierre. Sí, primero le contesto a Isabel, que hacía un buen comentario sobre la cuestión
ambiental que era superlativa, obviamente diciendo lo que va a significar el agua, ¿no? Hace mucho que venimos diciendo que el agua es el oro del siglo XXI, ¿no? Y por eso hay tanta puja por ese dominio y este tema es central de esa perspectiva. Pero la preocupación razonable que tiene Isabel, se la contesto con el párrafo del modelo argentino para el proyecto nacional del general Perón, que es mucho más claro de lo que puedo ver yo. La lucha por la liberación es en gran medida lucha también por los recursos y la preservación ecológica, y en ella estamos empeñados. Los pueblos del tercer mundo albergan las grandes reservas de materias primas, particularmente las agotables. Pasó la época en que podían tomarse riquezas por la fuerza, con el argumento de la lucha política entre países o entre ideologías, ¿no? Y lo dice más expresamente en la Carta a los Países cuando nos hablaban en aquella época de medio ambiente y parecía una cosa fuera de la historia, ¿no? Que decía que los recursos están para utilizar, pero razonablemente, porque después de nosotros vienen otras generaciones, un concepto que toma claramente el Papa Francisco hoy día en su encíclica Laudato Si, en otra serie de trabajos que ha hecho, ¿no? Así que desde ya agradecerle a todos, suerte que lo vi al compañero Infran porque dio un aporte importantísimo. Bueno, es un tema inagotable y necesariamente de este tema se abren otros, ¿no? Yo vuelvo a insistir, nos falta patriotismo, decisión política es patriotismo, ¿no? Si uno gobierna para los pueblos, gobierna pensando en un futuro más allá de uno, porque el individualismo es la peor expresión de una sociedad. El que piensa en beneficiarse a sí mismo no puede pensar nunca en función social, ¿no? Así que, bueno, aceptando una vez que pase esto, la invitación para seguir esta charla en Formosa, desde ya quedamos abiertos a otras propuestas. Hay una serie de charlas que vamos a hacer ahora. Les pido disculpas en nombre de los organizadores a los problemas que hubo de conexión. Quedó mucha gente afuera, por eso estábamos hasta el último momento. La próxima la vamos a hacer desde el campus virtual de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que evita todo este trámite de tener que mandar el enlace y todo se hace directamente. Así que en la serie que tenemos en la semana que viene, ¿no es, Hernán? Sí, en breve vamos a ir Hernán, teniendo... bueno. Sí. Por eso, en las que sigue vamos a hacer esto y desde ya sigamos con este tema porque creo que nos enriquece a todos y tenemos que crear una nueva visión nacional, un conocimiento de las posibilidades. Tenemos que tener un último tema, sumo cuidado, porque nos quieren hacer creer, y ahora ya hay protocandidatos que empiezan a aparecer ya desde el año pasado, que nos quieren hacer creer que el problema de la Argentina es que estamos engañados los argentinos y que no somos un país rico. Que es una mentira que somos un país rico. No. Y lo dice muy suelto el cuerpo este médico que estuvo en el extranjero, Manes, muy de los medios, ¿no? Muy levantado por todos los medios, que yo creo que lo están preparando como candidato, lo van midiendo, pero detrás de esa aseveración, que la dice muy consciente, claro que nosotros tenemos pobres y tenemos esta situación porque realmente nos engañamos, nos creímos que éramos ricos, cuando nos tenemos que acostumbrar que somos pobres. Entonces la pobreza no es un castigo de Dios, sino una realidad nuestra. Es una gran falacia, pero se quiere imponer. Entonces está bueno que nosotros retomemos las posibilidades y yo creo que los ejemplos que dio para reconstruir una marina mercante que dio Infram, como cualquier ejemplo que demos en cualquier área de la Argentina,
está la solución en cualquier área para salir adelante. Y como vienen una serie de temas que tienen que haber, alguien decía, ¿de dónde sacamos? Se planteaban de dónde sacando los fondos. Recordemos que hoy el ahorro interno de todos los argentinos no lo maneja los argentinos, lo manejan la usura financiera internacional, porque tenemos vigente una ley de entidades financieras de la dictadura genocida de Martínez Dios, que todavía sigue vigente y cambió el paradigma del peronismo, de la política nacional, donde el ahorro estaba destinado al consumo popular y a la inversión pública. Y con ese ahorro de todos los argentinos podíamos llevar adelante un proyecto de país, en algunos casos obviamente asociado con el extranjero, pero garantizando con el aporte nuestro la soberanía para definir el destino de esos grandes proyectos. Por eso tenemos destino. Ahora, mientras nos sigan esquilmando, va a ser muy difícil seguir adelante. Bueno, agradecimiento a todos y un abrazo muy grande. Gracias, Julio. Gracias, compañeros. Nos vemos para el próximo eje de debate. Vamos a estar comunicando con el equipo del CES. Gracias a todos. Bueno, gracias por todo. Y que tengan buenas noches. Gracias. Chao.